Que continuamos en Secreto de Necochea con las famosas masacres. Digo famosas, aunque alguna, esta que nos toca hoy, pues no es muy conocida. La masacre de Rincón Bomba. Así se denomina, o se la conoce, que fue una masacre de represión llevada adelante por efectivo de la Gendarmería Nacional, incluso un avión de las Fuerzas Aéreas y efectivos policiales de territorios nacionales allá por 1947. El lugar físico, el pueblo Pilagá. En el paraje, La Bomba. Cerca de la población, Las Lomitas. En el entonces territorio nacional de Formosa, actual provincia de Formosa. Argentina, por supuesto. Entre los días 10 y 30 de octubre de 1947. Bueno, la referencia es la primera presidencia de Juan Domingo Perón. Estos crímenes perpetrados se incluyó fusilamientos, desapariciones, tortura, violaciones, secuestros, reducción a trabajos forzados, incluso de cientos de personas. Y es más, se dice que murieron entre 750 y 1000 fueron las víctimas. En el año recién, 2019, fue en primera instancia judicial calificada como un genocidio aquel famoso crimen de lesa humanidad. La masacre quedó impune y fue silenciada durante décadas, 77 años atrás, por el Estado, incluso por la cultura hegemónica de nuestro país, permaneciendo en la memoria oral colectiva del pueblo Pilagá. Medio siglo después, en el 2005, la Federación del Pueblo Pilagá demandó al Estado argentino, obteniendo entre el 2019 y 2020 el reconocimiento judicial de este hecho, denominado ahora sí como crimen de lesa humanidad. Así como es la obligación del Estado de conmemorar el crimen y resarcir moralmente y materialmente a todo un pueblo, el pueblo Pilagá. Los hechos. El Tabacal fue la consecuencia de los despidos colectivos y una migración masiva. El ingenio Tabacal, propiedad del político empresario Robustiano Patrón Costas, estafó y despidió a cientos de trabajadores indígenas, ellos, que debieron buscar un sitio donde recuperarse. Era a finales de abril de 1947, cientos de familias pertenecientes a los pueblos indígenas, Huón, Pilagá, Mocoví, Choroté y Huiches, que habitaban el territorio de Formosa, fueron contratados por el ingenio El Tabacal, propiedad, como dijimos, de Patrón Costas, ubicado en la provincia de Salta, para trabajar la cosecha de la caña de azúcar, que se iniciaría en el mes de mayo. Para ello, hombres, mujeres, niños y ancianos debieron trasladarse, caminando, cientos de kilómetros. Al llegar al momento de la primera paga, la empresa incumplió las condiciones de contratación. En lugar de pagar un jornal comprometido de 6 pesos, pagaron tan solo 2 pesos con 50. El incumplimiento patronal generó una protesta por parte de los afectados, frente a la cual la empresa respondió despidiendo a todos los trabajadores contratados. La decisión del ingenio del Tabacal produjo un impacto dramático en la familia de dichos trabajadores indígenas que fueron despedidos. No tenían alimentos suficientes, debieron emprender la migración masiva y a pie, en busca de comida y un lugar donde asentarse. La multitud desesperada se dirigió en busca de ayuda humanitaria a Las Lomitas, y precisamente este pequeño poblado formoseño, ubicado a 450 kilómetros de El Tabacal, donde estaba asentado el escuadrón 18 de Gendarmería Nacional allá por mediados de mayo. Por entonces, Formosa estaba gobernada por Rolando de Ertelendi, un latifundista local nombrado a cargo por el mismo presidente Perón en el año 1946, que había sido resistido por la población, incluso la prensa peronista del territorio nacional, quienes lo acusaban al gobernador de oligarca.
la llegada de las lomitas, allá por mediados de mayo, y una multitud en estado famélico, que se instaló en un paraje cercano conocido como Rincón Bomba o La Bomba, atravesado por un cañadón seco o madrejón. El grupo era liderado por un sanador, Tonquiet, rebautizado como Luciano Córdoba. Incluso los caciques Oñedié, denominado Pablo o Pablito Navarro, Nola Lagatic. Entonces la Lomita, que era una pequeña ciudad de 1974 personas, la mayoría gendarmes y sus familias, según el censo de 1947. Enterado de los actos del sanador y predicador Tonquiet, Luciano, nuevos grupos indígenas se instalaron en el lugar. Algunas fuentes mencionan más de 1.000 personas, otros estiman que llegaron a llegar hasta 7.000, incluso 8.000 personas. El juez de la causa la estima como varios millares. Inicialmente la población y el escuadrón de gendarmería, comandado por Emilio Fernández Castellano, se mostraron solidarios con los indígenas, pero con el paso del tiempo la relación entre los blancos y los indios comenzó a deteriorarse. Todas las tardes la gente cantaba, bailaba y tocaba los tambores hasta la madrugada, y la música que emanaba de la bomba podía oírse desde muy lejos. La vida ya en las lomitas se trastocó. El alboroto de familias desconocidas que se movían por el pueblo, con los niños cazando ranas en el madrejón y las jaurías escuálidas circulando en busca de comida. Esta situación de los indígenas se hizo desesperante, con muchas personas indigestadas y 3 muertos, entre ellas la madre del cacique Pablito. Ya en el mes de septiembre el gobernador del territorio, Rolando de Ertelendi, puso la situación al conocimiento al ministro del Interior, el sindicalista Ángel Borlengui, quien a su vez le comunicó al mismo presidente Juan Domingo Perón, que dispuso enviar de inmediato 3 vagones del ferrocarril con alimentos, ropas y medicina. La carga llegó a Formosa en la segunda quincena de septiembre, bajo la responsabilidad del delegado local de la Dirección Nacional del Aborigen, Miguel Ortiz. Pero, ¿a qué no sabes? Es que 2 semanas después, Ortiz aún no había enviado las vituallas a las lomitas. Cuando el gobernador tomó conocimiento de la situación, encomendó personalmente al jefe de la policía para conminar al delegado Ortiz de enviar inmediatamente la carga a las lomitas. Pero para entonces, 2/3, ¿te suena? 2/3 de la carga se habían perdido por el vencimiento y el deterioro. Finalmente, a las lomitas llegó completo solo uno de los 3 vagones enviados por el gobierno nacional, con la mayor parte de los alimentos en mal estado. Estos alimentos causaron intoxicación masiva al pueblo de Pilagá, que causó la muerte de al menos 50 personas, ¿sabes qué? Mayoritariamente niños y ancianos. En los primeros días ya de octubre, la cantidad de muertos hizo que la comunidad Pilagá creyera que la carne estaba envenenada o tenía algún mal. Creció entre los Pilagá la importancia del sanador y predicador religioso Tonquiet o Luciano, con cantos, danzas que se extendieron durante varios días. Las muertes, los rituales de los sanadores acentuaron el rechazo de la población blanca hacia los indígenas, al punto de oponerse a que los cadáveres fueran enterrados en el propio cementerio local. No había escuelas y las criaturas andaban por el pueblo pidiendo comida. En el pueblo se cansaron de ello. La gente del pueblo ya estaba cansada del ruido y se preguntaban, ¿por qué se juntaron tanto si no hay nada que les pueda interesar? Y la gente cantaba todas las tardes hasta las 12 de la noche, no sé hasta qué hora, decían los mismos vecinos. Entonces, los del pueblo buscaron qué hacer con la misma gente. Sobrevivientes, Salcoe tomó en cuenta la situación
y hizo público en la prensa local que comenzaron a inculcar la idea de que los indígenas se preparaban para un malón, poniendo en peligro toda la población de las lomitas, y comenzó a reclamarse ya una solución a este problema. Pasó a ser ya un problemón. Aterrizada esto en las noticias, hablaban de un inminente ataque indígena. Los vecinos de la lomita se reunieron en la sede del Fomento y reclamaron la intervención ya de la Gendarmería Nacional. Presididos los vecinos por el comandante Emilio Fernández Castellano, dio la orden de establecer un cordón de seguridad, colocando 4 nidos de ametralladoras en sitios estratégicos. Adicionalmente, la Gendarmería allanó las chozas indígenas, confiscó las armas que tenían en su poder, supuestamente escopetas obsoletas, cuchillos y machetes. En una publicación oficial de Gendarmería Nacional de 1991 recoge el testimonio de 4 gendarmes que actuaron en Rincón Bomba. Aún con la atenuación del tiempo, la evolución moral y la corrección política, los testimonios dan cuenta de un intenso racismo imperante hasta en los propios gendarmes. Uno de ellos dice textualmente: estos indios eran casi como salvajes, animales, y ni siquiera a los animales se los debe maltratar. La masacre sucedió a través del Escuadrón 18 de Gendarmería Nacional, ubicado en la Lomita. La misma condujo a esta masacre denominada con el tiempo Rincón Bomba. Pero fue en la mañana del 10 de octubre que los gendarmes ya sabían que ese día atacarían a la comunidad Pilagá. Los niños Setoquien, Melitón Domínguez o Meliodi, Lidia Quiroga, que trabajaban en la cocina del escuadrón, fueron advertidos por los gendarmes para quienes trabajaban. El cabo Londero me dijo que fuera a ver a mi mamá y a mi papá para avisarle que ya estaban preparando las armas. Vaya y avísele que se preparen. Sus cosas pueden o van a dispararle. Tienen que decirle que se vayan para que no los maten. Y ustedes tienen que volver acá porque yo los voy a esconder. El testimonio de Melitón Domínguez Osset Coquier de esa tarde del 10 de octubre, junto al cacique Pablito, que pidió hablar con el mismo comandante, y el gendarme Teófilo Ramón Cruz arregló entonces una reunión en campo abierto. La cantidad de gendarmes presentes se estimaba entre 200, incluso algunos dicen que llegó a 400. Eso sí, cerca de las 18 horas el cacique Pablito se adelantó seguido de una gran cantidad de hombres, mujeres y niños. Llevaban grandes retratos incluso del presidente Perón y de Eva Perón. Teófilo Cruz relató en ese momento: un simple gendarme. En tales instantes se escucharon descargas cerradas de disparos de fusil ametralladora, carabinas y pistolas. Origen de un intenso tiroteo de que el comandante Fernando Castellano ordenó un alto el fuego, pensando procedería sus 2 ametralladoras, lo que no fue así. El segundo comandante, Aliaga Porredón, sin que nadie lo supiera, hizo desplegar varias ametralladoras en diferentes lugares del otro lado del Madrejón, o sea, unos 200 metros de nuestra posición y en medio del monte. Por entonces, el niño Ni Dachille relató en ese momento: como a las 6, 7 de la tarde vinieron los milicos hasta donde estaban y comenzaron a disparar. Pobre mi gente. Cuando empezaron los tiros caían los niños, caían las mujeres, caían los ancianos. A una mujer la balearon acá y mostraba su lugar, a un hombre acá en la rodilla. Todos gritaban, las mujeres, los niños. Pasó el primer tiroteo, el segundo y después el tercero. Sentí miedo. Todos los que estaban ahí quedaron baleados. De ahí yo podía ver cómo morían los chicos y una mujer que cargaba su chica, vi cómo la balearon en la nuca. Vi morir mucha gente ahí, pero yo estaba tranquilo, ni siquiera lloraba. Entre las personas asesinadas en ese momento se han conservado los nombres de la abuela Guamaenea, muerta de un balazo en el pecho, la abuela Netó y la abuela Pochaé,
muertes de un tiro mientras huían. Además de Sehen, Queté, denominada Susana, Liché, Metó, Quemana. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza y la persecución de la familia por el monte se extendieron durante semanas. Un número indeterminado de adultos, ancianos y niños, aseguran superior a 750 personas, murieron debido a las heridas, a la sed, al hambre y otros fusilamientos. Durante la segunda mitad del mes de octubre se multiplicaron las capturas. Se utilizó la violación como arma y se asesinó no solo a adultos, sino incluso a los niños. Los días siguientes, la tribu Los Pilagá fueron rodeados y fusilados en Campo del Cielo, o también denominado Pozo del Tigre, incluso en otros lugares. Los gendarmes apilaron y quemaron sus cadáveres. Según los abogados Díaz y García, fueron asesinados entre 400 y 500 de los Pilagá. A estos hay que sumarle los heridos, los más de 200 desaparecidos, los niños no encontrados y los más de 50 intoxicados. En total, en aquellos tristes días murieron, y eso lo aseguran todos, más de 750 Pilagá. Nairón Pedro, sobreviviente, testimonió en la causa penal que sus tíos Cadoné, Ensolé, Saaná, Tengot fueron capturados en San Luis y llevados incluso a las Lomitas, donde fueron fusilados, luego quemados por los gendarmes en un lugar denominado el Pozo Pilagá. Entonces la niña Quetaé relató que el grupo con el que huyó fue alcanzado cerca del Pozo del Tigre, siendo capturado junto a 3 ancianos que fueron atados, incluso quemados vivos. Un vecino blanco de las Lomitas, que era niño en ese entonces, declaró que vio cómo los gendarmes descubrieron a las 2 parejas Pilagá que habían sido escondidos por una vecina, blanca ella, en Pozo de los Tigres, llamada Elena Beico Chávez. Los detenidos fueron fusilados ahí mismo y quemados aún cuando se encontraban vivos. Los testimonios sobre la fusilaban al hijo del cacique Casimiro, incluso a una niña de 14 años y a Calegay. Mappelman registró también el testimonio de Seychó, Norma Navarrete, quien presenció como el segundo comandante, Aliaga Porredón, le perdonaba la vida a un grupo en el que estaban o los tenían escondidos, a cambio de violar a una niña de 14 años llamado Noé Nolé. El avión de la Fuerza Aérea utilizado por la masacre, que ametralló desde el aire a los Pilagá durante una semana. Ya para el 15 de octubre se sumó la represión de un avión Junker Ju-52 de la Fuerza Aérea, equipado con una ametralladora que permaneció en la zona de la masacre incluso hasta el 23 de octubre, día en que se regresó a la base en el Palomar, en Buenos Aires. Antes de dirigirse a las Lomitas, el avión aterrizó en Resistencia, donde se instaló una ametralladora Colt calibre 7.65, con cadencia de 600 disparos por minuto, que se unió a la tripulación el comandante de Gendarmería de la zona norte, Julio Cruz Villafañe. El hallazgo de los restos de las víctimas durante la investigación judicial abierta en el 2005 identificó al menos 4 lugares que marcan un sendero de la muerte, que se extendió por más de 40 kilómetros, desde la fosa común de Rincón Bomba, encima de la cual Gendarmería instaló su polígono de tiro, pasando incluso el paraje La Felicidad o Pozo de Tigre, y en el kilómetro 30, en el mismo Pozo de Tigre, hasta Colonia Muniz, 7 kilómetros al este de las Lomitas, ya próximos a la famosa y conocida Ruta Nacional 81. Las familias capturadas con vida fueron llevados a su destino final en las colonias aborígenes de Francisco Muniz y de Bartolomé de las Casas, donde se los redujo a trabajar como peones bajo la administración de la Dirección de Protección al Aborigen y la vigilancia incluso de la Gendarmería, bajo un régimen virtual
de esclavitud. El director general de Gendarmería, Natalio Faberio, informó oficialmente que el 16 de octubre el alférez Leandro Santos Costa había sido atacado por indígenas, resultando herido de bala, y que 15 indígenas resultaron muertos en dicho enfrentamiento, sin indicar cuáles eran sus nombres ni dónde fueron enterrados. El director de Gendarmería tampoco informa haber realizado la denuncia del supuesto alzamiento, ni haber intentado individualizar a los autores del supuesto crimen. El 11 de octubre, un día después del primer fusilamiento, un documento confidencial y secreto del Ministerio del Interior, firmado por Natalio Faberio, el que era director de Gendarmería, dirigido a Borlén, informó que se había producido un levantamiento indígena y que se habían movilizado tropas por parte del Ministerio de Guerra a cargo de José Humberto Sosa Molina. El 16 de octubre, en un documento oficial confidencial y secreto, firmado nuevamente por Faberio, da detalles sobre el avión enviado para colaborar con la represión. Esto mismo fue de alcance nacional. La Nación, la prensa, La Razón, Crítica, Noticias Gráficas colaboró con el ocultamiento, tanto durante el gobierno peronista como después de que el presidente Perón fuera derrocado en 1955. Todos repitieron que se trató de un levantamiento o alzamiento indígena y hablaron de un malón indio. Noticias Gráficas llegó a informar que los Pilagá habían hecho uso de armas de fuego y habrían dado muerte a una mujer, mientras que La Nación agregó que esa mujer era cristiana. Solo el diario El Intransigente de Salta publicó la existencia de rumores y testimonios de los pobladores que indicaban que Gendarmería Nacional estaba encubriendo la masacre. Desde entonces y hasta la fecha, ningún juez, gobierno, periódico, investigador o partido político volvería a mencionar el crimen, la matanza, y sus detalles permanecieron solo en la memoria del pueblo pilagá hasta la primera década del siglo XXI. Esto es Secretos de Necochea, historias que terminan siendo secretas, ¿no les parece? Suscríbete,